Cresta contra valle. Colisionan. Se anulan mutuamente. El agua se aplana. El coeficiente de resistencia cae. El resultado es un aumento masivo de sustentación y flotabilidad. Y una mejora significativa en la eficiencia del combustible de los reactores. Pero la física exige un precio. El bulbo cambia el centro de flotabilidad. Altera el equilibrio hidrostático del casco. Esta es la raíz del escoramiento. El buque es tan flotante en proa que se vuelve lateralmente inestable cuando está cargado de forma asimétrica. Cambiamos estabilidad por velocidad. Aceptamos el defecto para obtener el rendimiento. Ahora mira la superestructura. En un Nimitz clásico como el Eisenhower, la isla es un bloque enorme de acero lleno de antenas giratorias. Eso es un reflector de esquina. Grita, aquí estoy. El CVN-77 redujo la firma. La isla es más pequeña. Está desplazada más hacia popa. El caos de radares giratorios desapareció. Sustituido por una estructura compuesta que absorbe energía en lugar de reflejarla. Las ventanas del puente son de vidrio blindado. Instaladas con un ángulo descendente específico. ¿Por qué? Para reflejar el radar entrante hacia el océano. Eliminando el eco de retorno. El CVN-77 no es invisible. No puedes ocultar por completo 100.000 toneladas de acero. Pero reduce de forma significativa el horizonte radar. Obliga al enemigo a acercarse más para obtener una solución de tiro. Demuestra que intentábamos evolucionar el casco. Antes incluso de tener la tecnología completa para acompañarlo. El mundo se obsesiona con el radar. Pero en el Golfo Pérsico, el verdadero depredador se esconde bajo la capa térmica. El submarino iraní Kilo Class. Es un agujero diésel eléctrico en el agua. Silencioso. Letal. Contra un submarino, un portaaviones suele ser una fábrica flotante. Y una muy ruidosa. La cavitación de las hélices normalmente suena como un tren de carga bajo el agua. La cavitación es el enemigo. Cuando una pala corta el agua a alta velocidad. La presión en el borde posterior cae tanto que el agua hierve. Se crean burbujas de vacío. Cuando esas burbujas colapsan. Explotan. Ondas de choque. Ruido. El CVN-77 combate esto con geometría. Utiliza 4 hélices de bronce. Pero el diseño de las palas es una desviación radical respecto a los 9 buques anteriores. La geometría está optimizada para cortar el agua, no desgarrarla. Retrasa el inicio de la cavitación. ¿El resultado? No hace al buque silencioso, eso es imposible. Pero destruye las matemáticas del enemigo. Reduce el radio de detección. En lugar de escuchar al portaaviones desde 50 millas. El comandante submarino iraní quizás solo perciba un ruido ambiguo a 20 millas. Eso obliga al adversario a acercarse para verificar el contacto. Y cuando se acerca, entra en la zona de destrucción de nuestros destructores escolta. El CVN-77 usa el silencio como trampa. Pero aquí es donde la realidad Frankenstein nos pasa factura. El CVN-77 tiene el cuerpo del futuro. Sigilo, bulbo de proa, hidrodinámica avanzada. Pero tiene el corazón del pasado. Está impulsado por 2 reactores Westinghouse A4W. Tecnología de los años 70. Generan 260.000 caballos de fuerza en eje. Suficiente para mover el buque. Pero no suficiente para alimentar el futuro. Los nuevos portaaviones clase Ford usan reactores A1B. Que producen 3 veces más energía eléctrica. ¿Por qué importa esto? Láseres. Cañones electromagnéticos. Armas de energía dirigida. Esas armas devoran electricidad. El CVN-77 ha alcanzado su techo energético.
Está diseñado para penetrar la red de defensa aérea Bavar 373. Para hacerlo, debe ir limpio. Sin tanques externos de combustible, sin misiles colgados fuera. Todo va oculto dentro del fuselaje para preservar esa sección radar microscópica. Y ahí nace una trampa de volumen. El F-35 puede destruir un radar específico. Puede asesinar un búnker de mando concreto. Pero no puede borrar del mapa una división blindada. No puede hundir una flotilla de 200 lanchas de ataque rápido. No tiene profundidad de cargador. Es un rifle de francotirador. Y no usas un rifle de francotirador para dispersar un motín. Aquí está el vacío. La Armada de Estados Unidos tiene los ojos, el Lincoln. Y tiene la fuerza terrestre, el F-15. Pero carece de masa sostenible. Aquí entra el George H.W. Bush. Este buque trae el Carrier Erwin 7, CW-7, el ala pesada. Mira la cubierta de vuelo del CVN-77. No verás un solo F-35C. Verás filas de F/A-18E/F Super Hornet Block 3. Para el observador casual, esto parece un retroceso. ¿Por qué usar Super Hornets, un jet viejo, en modo bárbaro? Para el estratega, esta es la solución. Porque el Lincoln ya está en el teatro proporcionando cobertura furtiva. El Bush no necesita esconderse. Los Super Hornet del CVN-77 operan en modo bárbaro. Llevan todos los puntos duros externos ocupados. No cargan 2 bombas internas. Cargan 10 bombas externas. Vuelan con tanques de combustible de alcance extendido. No son francotiradores. Son camiones de volteo. Entregan el volumen de fuego que el F-35 no puede. Y lo más importante. El CVN-77 es el aeródromo indestructible. Funciona con 2 reactores nucleares Westinghouse A4W. Se mueve a más de 30 nudos. No puede ser atacado por misiles balísticos preprogramados. Los mismos que amenazan a los F-15 y a las bases en tierra. Trae su propia pista. Trae su propia ciudad. Es redundancia estratégica. Si las bases aéreas arden, el Bush sigue lanzando aviones. Si el Lincoln se queda sin munición furtiva, el Bush sigue golpeando con acero convencional. El Pentágono está construyendo una kill box. El Lincoln es el ojo. El F-15 es la tierra. El Bush es el martillo marítimo. Es una tríada. Quita una pata y la estructura se derrumba. Añade el CVN-77 y obtienes una jaula de la que el adversario no puede escapar. Física del bulbo de proa y reducción de resistencia. Pero volvamos al propio buque. Llamé al CVN-77 un mutante. No era una metáfora. Este portaaviones es una acumulación de anomalías de ingeniería. Una lección viviente de lo difícil que es empujar los límites de la física naval. Si observas la línea de flotación del CVN-77, verás algo que no existe en ningún otro portaaviones estadounidense. Un enorme bulbo sobresaliente que se proyecta hacia delante del casco. Ese es el bulbo de proa. Es común en petroleros comerciales. Pero para la Marina de Estados Unidos fue un experimento radical. El principio hidrodinámico es la interferencia destructiva. Cuando una proa convencional corta el agua, genera una ola de proa. Esa ola es energía desperdiciada. Crea resistencia que frena al buque. El bulbo está diseñado para generar una segunda ola, artificial, que sube y pasa por encima de la proa. Matemáticamente, esta ola secundaria está 180 grados fuera de fase con la ola principal. El Pentágono no ha confirmado oficialmente que se dirija a reunirse con el Lincoln. Dicen que está en entrenamiento. No creas el saludo protocolar. La matemática exige la presencia de este buque. Es el parche inevitable para la brecha logística.
Pero este portaaviones aporta algo que el Lincoln no tiene. Aporta un alma. Este buque lleva el nombre del único presidente estadounidense que fue derribado en combate y sobrevivió para liderar la nación. Lleva el recuerdo de un piloto de 20 años flotando en el Pacífico. 1944. Herido, pero intacto. Negándose a rendirse al mar. Ese es el ADN grabado en el acero del CVN-77. Es el espíritu de la resiliencia. No se desliza. Pisa fuerte. No se esconde en las sombras. Domina el horizonte. Este portaaviones no fue construido para políticos. Fue construido para pilotos. Su distintivo de llamada es Avenger. Lleva el espíritu de un hombre que sabe lo que se siente al lanzarse contra el fuego antiaéreo. Pero aunque el concepto es perfecto, el cuerpo está dañado. El CVN-77 es la oveja negra de la flota. Es el 10º y último buque de la clase Nimitz, pero no es realmente un Nimitz. Es un mutante. Una plataforma experimental atrapada entre la ingeniería probada del pasado y la física emergente del futuro de la clase Gerald R. Ford. Y como todo experimento, tiene un defecto. Una cicatriz estructural. El CVN-77 sufre un desequilibrio congénito debido al desplazamiento radical del bulbo de proa y la isla desplazada. El buque tiene una tendencia permanente a escorar a estribor. Entonces, ¿cómo solucionó la Marina este problema de varios miles de millones de dólares? ¿Rediseñaron el casco? No. Era demasiado caro. Eligieron la solución de fuerza bruta. No se limitaron a bombear agua. El agua es inestable. En su lugar, realizaron cirugía correctiva. En lo profundo del vientre del buque, en el quillote auxiliar de babor, los ingenieros instalaron cientos de toneladas de lastre sólido. Bloques masivos de peso muerto, hierro fundido y plomo, firmemente anclados en los espacios vacíos. Piensa en la física de eso. Para que el lastre funcionara, tuvieron que hacerlo deliberadamente más pesado. Añadieron masa muerta. Anclaron el costado de babor hacia abajo para evitar que estribor se elevara. Es como un linebacker entrenando con pesas para mantenerse equilibrado. Ese es el precio de ser un mutante. Así que aquí está la tesis. Aquí está la pregunta que define la estrategia de 2026. ¿Por qué Estados Unidos envía un portaaviones que escora hacia la derecha? ¿Por qué enviar un buque Frankenstein, uno que arrastra hierro muerto por el agua hacia el punto de estrangulamiento más peligroso del planeta? Porque la guerra no es un concurso de belleza. Cuando el sigilo se agota y las pistas son cráteres, no necesitas perfección. Necesitas venganza. El Lincoln está ahí para forzar la cerradura. El Butch llega para derribar la puerta a patadas. Sigilo del F-35 contra masa sostenible. Para entender por qué el George H.W. Bush es el eje central de esta operación, debemos despojar el brillo del F-35 y mirar la dura realidad del sostenimiento. Debemos analizar el triángulo de destrucción que la Marina estadounidense intenta construir. Primero, profundicemos en el punto de fallo del F-15E Strike Eagle. La operación Agile Spartan depende del concepto de ACE, Agile Combat Employment. La idea es dispersar los aviones en pequeñas pistas austeras para evitar ataques con misiles. Suena inteligente. Pero es una pesadilla logística. Un F-15E consume 30.000 libras de munición por misión. Puede lanzar 10 bombas por salida. No puede sostener ese volumen de fuego en una docena de pistas dispersas en el desierto de forma indefinida. En algún punto, la cadena logística se rompe. Y en el momento en que las fuerzas de misiles iraníes, junto con la red de sensores de largo alcance, fijan esas coordenadas, el poder aéreo basado en tierra queda neutralizado. El impacto en tierra es vidrio. Y el vidrio se rompe. Segundo, observa las limitaciones del Abraham Lincoln. El Lincoln está operando en un papel de contención.
Su arma principal es el F-35C del VMFA-314. Este avión. Enero de 2026, el Golfo Pérsico. El tablero está dispuesto. Las piezas ya están en movimiento. Si aceptas los informes para columnistas del Pentágono, Estados Unidos ya ha alcanzado el dominio cardinal. Te señalan el norte del mar Arábigo. Te muestran al USS Abraham Lincoln, CVN-72, el bisturí, el portaaviones capaz de operar el F-35C Lightning II. Te explican que la quinta generación de sigilo ha bloqueado el espacio aéreo. Luego te señalan el terreno. Te presentan la operación Agile Spartan. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha desplegado al 494º Escuadrón de Caza en la región. Los F-15E Strike Eagle, los golpeadores pesados, los camiones del aire capaces de cargar 23.000 libras de armamento autorizado por misión. Sobre el papel, el plano parece equilibrado. Aceptas la ilusión etérea en el aire. Aceptas la fuerza bruta en tierra. Los medios llaman a esto una disuasión perfecta. Pero en Navy Decoded no creemos en comunicados de prensa. Nosotros miramos los números. Y cuando ejecutas el cálculo logístico de esta disuasión perfecta, todo se derrumba. Existe un defecto fatal en esta formación, un vacío enorme en el argumento del sostenimiento que nadie está discutiendo. Mira al F-15E. Es el varón del cielo. Sí. Pero es un siervo del suelo. Necesita una pista fija. Necesita infraestructura de hormigón en Qatar o en los Emiratos Árabes Unidos. En 2026, frente a un adversario como Irán, un aeródromo fijo no es un activo. Es un blanco. La doctrina iraní de misiles balísticos está diseñada explícitamente para la negación de pistas. Si el conflicto se vuelve cinético, esas bases aéreas quedan fuera de servicio en los primeros 10 minutos. Si la pista desaparece, el F-15E pasa de ser un arma a convertirse en una pieza de museo. Ahora mira al Lincoln. Sobrevive porque se mueve. Pero combate usando el F-35C como bisturí de sigilo avanzado. El F-35 transporta su armamento internamente. La física dicta la geometría. Las bodegas internas son pequeñas. No pueden transportar el volumen de fuego necesario para destruir de forma sostenida la infraestructura de un Estado-nación. El Lincoln es excelente para el golpe del día 1. Pero ¿qué ocurre en el día 7? ¿Qué ocurre cuando la guerra se convierte en una lucha de desgaste? El Lincoln se queda sin pegada. La Fuerza Aérea se queda sin pistas. Estados Unidos se queda sin opciones. Para resolver esta ecuación, no se necesita otro avión milagro. Se necesita una aparición desde el Atlántico. Dentro del portaaviones Frankenstein, CVN-77, avanzando ahora hacia el este desde Norfolk, se encuentra la variable X. El USS George H.W. Bush, CVN-77. No tiene margen eléctrico. No puede alimentar los láseres masivos necesarios para carbonizar enjambres de drones al instante. Depende de misiles. Depende de sus escoltas. Esta es la tragedia del modelo transicional. Es la aguja del mundo antiguo mirando al mundo nuevo. Pero torpe para cruzar el umbral. Es un varón que necesita guardias. Porque no puede empuñar la nueva espada de armas de microondas Ewip Block 3. Entonces, si el buque no puede alimentar sus propios láseres, ¿cómo sobrevive a un ataque por saturación? ¿Cómo detiene 500 drones sin quebrarse financieramente disparando 500 misiles? Externaliza la violencia. Trae el muro electrónico. Mira a los escoltas que navegan junto al CVN-77. El USS Nimitz, el USS James E. Williams. Observa la superestructura. ¿Ves esas grandes protuberancias redondeadas a los lados del puente? Los marineros las llaman muffin tops. El enemigo las llama apagón.
Eso es el LAN//SLQ32V7 SEWIP Block 3. En el pasado, la guerra electrónica era pasiva. Se trataba de escuchar. SEWIP Block 3 es activa. Es un arma. Utiliza tecnología AESA, radar de barrido electrónico activo, para disparar haces concentrados de energía de microondas. Aquí entra la economía de la guerra. Un misil interceptor SM-2 cuesta $2 millones. Un dron iraní Shad cuesta $20.000. Si disparas misiles contra drones, pierdes la guerra financieramente antes de que termine la primera semana. SEWIP cambia las matemáticas. No usa munición. Usa electricidad. Ataca los circuitos electrónicos del dron entrante. Quema la placa base. Corta el enlace de control. Crea un cargador infinito. Mientras el buque tenga combustible para hacer girar sus generadores. Puede seguir disparando. Quema al enjambre fuera del cielo. Sin gastar un solo interceptor cinético. Eso es defensa. Ahora hablemos de ofensiva. El CVN-77 lanza el EA-18G Growler del escuadrón VAQ-140, los Patriots. Colgado bajo las alas de estos aviones está el AN/ALQ-249. El Next Generation Jammed Mid-Band, NGJMB. Los viejos sistemas de interferencia usaban tubos de vacío. Eran omnidireccionales. Era como encender una linterna en una habitación oscura. Cegabas al enemigo. Pero él sabía exactamente dónde estabas. El NGJMB usa chips de nitruro de galio. Es un rifle de francotirador de energía. Puede formar haces ultrafinos de interferencia de alta potencia. Puede atacar múltiples radares específicos al mismo tiempo. No solo genera ruido. Inserta objetivos falsos. Reescribe la realidad del enemigo. El Lincoln usa sigilo para ocultarse del radar. El Butch usa el Growler para quemar la retina del radar. Limpia el pasillo para los bombarderos pesados. Y frente a la amenaza definitiva. El misil hipersónico iraní Fata. Los escoltas llevan el SM-6 Dual 2. Este misil hace lo que otros no pueden. Intercepta en la fase terminal dentro de la atmósfera. Utiliza una ojiva de fragmentación de alto explosivo. No un vehículo cinético hit to kill. ¿Por qué? Porque acertar a un blanco que se mueve a Mach 15. Es como intentar cortar una bala con otra bala mientras estás vendado. La fragmentación aumenta las probabilidades. Crea una nube de metralla en el trayecto del arma hipersónica. Convierte el cielo en un campo minado. La cadena de aniquilación F-35 y Super Hornet. Ahora ensamblamos la máquina. Tenemos los componentes. ¿Cómo ejecutan la misión? Esta es la doctrina de detectar y aplastar. Todo comienza con el USS Abraham Lincoln. Los F-35 se despegan. Penetran profundamente en el espacio aéreo iraní. Pero no transmiten. Operan en modo pasivo. Usan sus sensores para absorber emisiones electromagnéticas. Localizan lanzadores móviles de misiles ocultos en las montañas. Localizan sitios de radar. Son el destello inicial. Son los cazadores silenciosos. El F-35 se obtiene el bloqueo. Pero solo lleva 2 bombas pesadas. No puede desperdiciarlas en un objetivo de bajo valor. Así que transmite las coordenadas. Utiliza la red NTCDL. Un enlace de datos táctico avanzado. Que fue actualizado en el CVN-77 en 2024. Esta es la columna vertebral digital. 9 terabytes de datos de puntería en milisegundos. La información fluye del F-35 al E-2 de Hackeye. Y de ahí al George H.W. Bush. En la cubierta del Bush. Los Jolly Rollers del VFA-103 están esperando. Sus Super Hornet están cargados.
Despegan. No entran en la zona de amenaza aérea. Disparan desde cientos de kilómetros. Desde la seguridad del alcance máximo. Lanzan una salva de AGM-88G Argmer para apagar los radares enemigos. Y AGM-158 JASM para destruir la flota adversaria. Los misiles vuelan de forma autónoma. Siguen el corredor electrónico abierto por los Growler. Impactan las coordenadas marcadas por los F-35. El F-35 señala. El Super Hornet aprieta el gatillo. Esto es letalidad distribuida. Un altar del poder estadounidense. Antes de cerrar el balance, un mensaje breve. Crear este nivel de análisis. Decodificar la física de la guerra. Es una lucha contra el ruido. El algoritmo favorece lo simple y lo estridente. Intenta enterrar la complejidad. Así que si valoras la ingeniería y respetas la verdad, no mires en modo sigilo. Enciende tu transpondedor. Pulsa suscribirse. Demuestra que la inteligencia aún importa. Y si estás con nosotros, escribe apreciado en los comentarios. Ahora, mira al bárbaro una última vez. En un mundo obsesionado con la próxima generación. Con líneas limpias. Sigilo perfecto. Y guerra digital estéril. El USS George H.W. Bush se mantiene solo. No es la máquina perfecta. Es un mutante. Lucha contra su propia geometría. Arrastra cientos de toneladas de hierro muerto en su vientre. Solo para mantenerse erguido. Es un diseño Frankenstein. Cosido con las lecciones del pasado. Y los sueños del futuro. Pero hay una belleza violenta y extraña en esa imperfección. La guerra no es limpia. La guerra no es una simulación. La guerra es caos. Y en el caos. No siempre quieres al cirujano delicado con el bisturí. A veces quieres al peleador. Quieres lo que tiene cicatrices. Lo que tiene que luchar. Solo para mantenerse en pie. Este buque es más que acero. Es una memoria. En lo profundo del casco. Hay una cámara cerrada llamada la sala de homenaje. Contiene los registros originales de vuelo. Del teniente George H.W. Bush. Contiene el modelo de su TBM Avenger. El torpedero que pilotaba cuando fue derribado. Sirve como recordatorio constante para la tripulación. La tecnología puede cambiar. Pero el precio de la libertad permanece. Es el único portaaviones de la flota que también es un santuario. Así que deja que el Lincoln sea el futuro elegante y etéreo. Deja que el Lincoln sea el rayo que cae desde la nada. El Bush es otra cosa por completo. Es la realidad pesada, implacable e imparable del poder industrial estadounidense. Es el trueno que avanza rodando. Y el bombardeo, por fin, ha llegado.